Mi nombre es Freddy Leighton González. Hago parte de la Decanatura de Innovación y Desarrollo Digital y también soy docente de la Escuela de Publicidad Internacional. ¿Qué son los formularios de Google? Es una herramienta asociada a Google Drive que permite crear un formulario de preguntas para la recolección de información en línea de una forma sencilla, sin tener que saber de programación o conocimiento técnico alguno. ¿Para qué sirven los formularios de Google? Los formularios de Google sirven para levantar información relacionada con hacer encuestas, inscripción a eventos, talleres, reuniones o cualquier tipo de actividad, hacer preguntas, realizar evaluaciones, recopilar puntos de vista y también todo lo que se requiera preguntar. La información se puede recolectar identificando quién responde o de forma anónima. ¿Cómo se utilizan los formularios de Google? Para acceder a la herramienta de formularios se debe ingresar a nuestro correo de Gmail o a un correo diferente pero administrado por la suite de Google. Estas recomendaciones son importantes a la hora de utilizar los formularios de Google. Es evidente que en el desarrollo del formulario se pueden cometer errores. Por eso es indispensable ir a la visualización de la encuesta y empezar a realizarla y hacer diferentes pruebas. Del mismo modo, hay que acceder a la versión en dispositivos móviles para ver cómo funciona y cómo logramos el objetivo de recopilar la información. Bienvenidos al videotutorial de formularios de Google. Para poder acceder a esta importante herramienta que está incluida dentro de los servicios de Gmail, lo debo hacer únicamente a través del correo electrónico de Gmail. Aquí vemos un ejemplo de un correo que tiene la administración y es creado directamente por Gmail, como vemos ahí. Pero para entrar, quiero hacerlo a través de un correo institucional, en este caso en el de la Universidad Sergio Arboleda, que tiene un dominio diferente a Gmail. Aquí es correo.usa.edu.co. El acceso a formularios lo hago a través del acceso de las aplicaciones de Google. Aquí donde estoy dando clic, vamos a ver dos posibles entradas. Vemos acá que Google Drive es el administrador de todos nuestros archivos en la nube, donde pues tengo la información organizada y puedo ver los documentos más recientes abiertos. Cuando vamos aquí a nuevo, puedo ver los documentos de Google, que es el Word, procesador de palabra, las hojas de cálculo, que es igual al Excel, las presentaciones de Google, que es igual a PowerPoint, y si voy aquí en más, voy a encontrar los formularios de Google, donde me va a permitir desarrollar formularios a partir de plantillas preestablecidas o personalizo en blanco un nuevo formulario. Entonces, aquí ya vimos el acceso como es. Pero para entender la importancia de esta herramienta, voy a hacerlo a través ya de algo muy concreto, y es el ejemplo dentro del contexto académico. Para este fin, recomendaría mucho que si la institución posee todos los servicios administrados por Gmail, pueda hacer uso de Google Classroom, que está acá. Google Classroom me permite administrar diferentes asignaturas como profesor y voy a ir al caso concreto de cómo despliego algunas unidades. Pero vamos a ir a lo concreto. Tenemos acá, dentro de esta asignatura que se llama Introducción al Entorno Digital, una temática específica para que el estudiante se apropie de las herramientas de Google. Entonces tenemos la explicación de la sesión, ¿cierto? A través de video, todo. Y aquí hay una explicación de un acceso seguro a través de Google Chrome. Entonces hay una presentación donde le indico cómo es. Para poder medir el conocimiento y la atención prestada por el estudiante, hay una evaluación. Esa evaluación se realiza a través de los formularios de Google, donde se recopila la información de cada estudiante para poder tener el resultado y subirlo a la lista de clase. Puedo personalizar con el logo y hacer el tipo de pregunta que desee. Algo importante aquí que destaco es que si
son en este caso 5 preguntas. A cada pregunta le puedo asignar los puntajes relacionados de acuerdo con la escala que califique la institución. Entonces aquí vemos cómo el estudiante responde a través de una selección de la respuesta que él considera acertada. Entonces aquí lo vemos. ¿Qué más podemos nosotros hacer? Cuando a nivel de colegio o universidad deseamos implementar nuestras clases, la herramienta de Google Forms es vital. Vamos a ver cómo se puede utilizar para investigar o hacer sondeos o conocer opiniones dentro de nuestros públicos de interés. Ejemplo, en esta coyuntura de las clases virtuales, para poder realizar una asignatura de forma virtual, es necesario conocer el contexto que tengan los docentes y los estudiantes. Es así como puedo utilizar la herramienta para ver el estado de apropiación tecnológica de los docentes, donde pregunto sus nombres, sus apellidos, el correo electrónico y la asignatura a cargo. A medida que yo vaya avanzando en las preguntas, puedo ir fraccionándolas por secciones. Aquí está el ejemplo de los docentes. Puedo hacerlo hacia los estudiantes también, donde aquí vemos cómo le preguntamos sobre los datos básicos, los aspectos sobre tecnología, y así cada una de las secciones que tenemos dispuestas en el instrumento para poder medir el estado del arte de ese estudiante o profesor. Entonces, es uno de los usos. El siguiente es la lista de clase. Tenemos la lista de clase, el formato en blanco, y eso con los procesos de gestión de matrículas, podemos levantarla el primer día de clase. Esta información aquí, importante, la podemos levantar a través de un formulario. Ese formulario donde contiene las preguntas, el número de identificación, el correo personal, correo electrónico y el número de celular. Al estudiante diligenciarlo, nos permite obtener las respuestas y ser exportadas en una hoja de cálculo, copiarlas desde acá y llevarlas a la lista de clase. Voy a mostrarlo acá, la lista de clase ya diligenciada, recolectada desde el primer día de clase. Hay varias formas de hacerlo, que el estudiante venga y nos digite aquí sus datos personales, o la otra es muy sencillo porque Google Formularios nos entrega una URL, ¿cierto? Donde se visualiza ese formulario y allí yo lo puedo compartir. Es así como, a través de la generación de un código QR, el primer día de clase, se le puede decir al estudiante que tengan dispositivos móviles, que escaneen esta imagen y nos respondan las preguntas del formulario, y así podemos obtener la información de la lista de clase. Otro uso importante es en la planeación de la asignatura, y es cuando nosotros hablamos de un formato de planeador de clase, ¿cierto? Donde tenemos una a una nuestras actividades y allí determinaríamos cuándo es posible hacer una evaluación, un sondeo, y le damos la utilización adecuada a esta herramienta. Dentro de una clase vamos a ver otra utilización que podamos hacer. Acá en esta temática donde hablamos de la marca personal, donde se hace una socialización del tema y a través de una presentación, ¿cierto? En video, también por el tema de virtualidad, donde también podemos tener una explicación tanto de un archivo PDF y una plantilla para que ellos elaboren y hagan su presentación propia de marca personal. Cuando ellos ven toda esta información, también pueden, o recurrimos mejor, a la socialización, como acá, de un capítulo exclusivo de Personal Branding, donde el estudiante lo debe leer. Hay una presentación de apoyo y como docente, pues deseo verificar ese control de lectura sobre la temática. Para tal fin, se gestiona un formulario con las múltiples preguntas que determinemos y donde, de acuerdo con el número de preguntas, puedo configurarlo para que la visualización sea aleatoria y no a todos los estudiantes les aparezca el mismo orden de las preguntas. Aquí vemos diferentes tipos de preguntas donde el estudiante pues debe responder de manera acertada. Cuando el estudiante diligencia el formulario, como docente tengo la posibilidad de acceder a las respuestas de una forma gráfica muy general.
y donde puedo, de una vez, configurando la herramienta, obtener el resultado de la nota basado en las respuestas que yo le di previamente al formulario, que eran las correctas. Y también me visualiza cómo fue las respuestas a nivel general de los estudiantes en el curso. Entonces, la herramienta me da un informe gráfico detallado de cada una de las respuestas. ¿Cómo se logra esto? Rápidamente. El concepto de personal branding nació de la mano de Tom Peters. Es una pregunta que ya viene seleccionada con la respuesta acertada. Miren, aquí el concepto sí lo creó Tom Peters y es verdadero. Pero tiene algo interesante y es que cuando el estudiante, después de que responde, le puedo hacer la retroalimentación automáticamente con la plataforma. Si la respuesta es la verdadera, es decir, en este caso verdadero, obtiene los 5 puntos y puedo hacerle comentarios cuando responde bien. Entonces, si respondió correctamente, le digo felicitaciones, muy bien. Aquí puedo acceder a un enlace de lo que se me ocurra para reforzar ese conocimiento o un video en YouTube. Pero si el estudiante dio la respuesta incorrecta, aquí le doy la retroalimentación. Le digo que era verdadero porque a Tom Peters se le atribuye este concepto. Es así como pregunta tras pregunta puedo de una vez configurarla, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta acertada? El número de puntos que va a obtener y así la calificación que me da lugar a la evaluación. Entonces, esta es la forma de cómo puedo hacer la evaluación, obtener los resultados, mirar la puntuación de cada estudiante y decirle a la plataforma dentro de Classroom que me permita ver de una vez las calificaciones de los estudiantes y me las importa de esta forma. Entonces, si nos damos cuenta, esta herramienta es útil siendo utilizada con toda la cantidad de herramientas que posee nuestro correo de Gmail. Entonces, este es otro claro ejemplo de cómo se gestiona esta importante herramienta. Vamos a ver cómo dentro de las actividades puedo hacer un sondeo. Puedo tener, aparte de un examen, un sondeo. Entonces, voy a hacer acá un estudio de mercado con los estudiantes que deben diligenciar este instrumento. Es el estudio de población de los estudiantes nuevos, donde el correo electrónico pues lo toma automáticamente y que gracias a mi configuración de este instrumento le digo que solamente sean los estudiantes asociados a este dominio de correo. Es decir, una persona invitada no podría que tuviera otro correo diferente. Entonces aquí voy haciendo un sinnúmero de preguntas para conocer ese estado sociocultural, académico y otros contextos a partir de preguntas que me van a permitir conocer ese perfil de los estudiantes. Aquí vemos que están por dos secciones, la parte genérica y más adelante algo específico con todo lo relacionado a qué medios consumen y cómo llegó a la institución. Aquí en la edición vamos a ver ya los resultados y las respuestas obtenidas en este curso y cómo gráficamente nos ilustra y puedo, a medida de que vayan respondiendo los estudiantes, dejándoles ver la visualización de cada una de las respuestas. Aquí algún detalle importante es que me va mostrando qué estudiantes contestaron la encuesta. Gráficamente ya me muestra los resultados que para mí es mucho más fácil para cualquier docente ver el análisis de la información hacer el análisis de la información que estamos capturando o recopilando de nuestros estudiantes. Y por supuesto, me permite exportarlo a una hoja de cálculo con el cual puedo trabajar con otros programas para alimentarlos o manejar ya la información acá con los fines pertinentes que yo desee frente a filtros o segmentación de la información. Entonces ahí vemos cómo es este otro caso de sondeo o opinión. Bien, entonces es así como de forma breve he explicado las bondades de utilizar un formulario y cómo se pueden importar las notas de los estudiantes dentro de la plataforma de Classroom. Teniendo claridad de estos aspectos importantes de la herramienta, podemos ver ahora sí en detalle los tipos de pregunta y cómo se configura.
Aquí empecé a trabajarlo desde un formulario en blanco. Vuelvo a repetir cómo accedí. A través de la herramienta directamente, donde me permite crear un formulario en blanco o ver las diferentes plantillas que ya posee por defecto la herramienta para un examen, una hoja de cálculo, una valoración del curso, confirmación de asistencia o invitaciones a eventos. Digamos que ya hay un trabajo predeterminado acá donde me permite seleccionar el formulario de acuerdo con mi objetivo de la información que desee obtener. Como ven, aquí está personalizado y lo veíamos anteriormente en las plantillas, cómo puedo personalizar. Rápidamente, para crear este instrumento, pues me permite personalizar los temas cambiando el color, quitando el encabezado o subiendo otra imagen que considere importante, asociada a la temática de mi evaluación o de mi clase. Entonces puedo darle una imagen de encabezado, cambiar el color de las sombras de los menús y los fondos también variarlos. Me permite también del mismo modo utilizar una de las 4 fuentes que mejor se adapte al objetivo de comunicación o de investigación generado o de evaluación o la temática para el tipo de letra que quiera seleccionar. Algo importante acá es la vista previa. Si el documento ya está a través del acceso a este link, yo puedo obtener la visualización de cómo se vería mi formulario y qué campos son obligatorios que tienen el asterisco y cuáles no. Aquí retorno otra vez a la edición y vamos a la parte de configuración, donde tiene tres secciones: la general, presentación y cuestionarios. En la general vemos la recopilación de correos electrónicos. Esto es importante para poder validar si algún estudiante no coloca su nombre, pero tenemos el correo electrónico y ahí sí nos permite la calificación del trabajo, de las respuestas de la evaluación. Podemos restringir a un solo intento o restringir también a un dominio específico, es decir, que nadie que sea externo de la universidad en este caso pueda presentar dicha evaluación. Y aquí le podemos dejar que los estudiantes puedan editar después de enviar o ver los gráficos de resumen de respuestas. Esto de manera de general. En presentación, aquí en la última opción, yo le doy las gracias o hago el agradecimiento por haber diligenciado o haber llenado la encuesta. Y aquí le digo que me muestre la barra de progreso si son muchas preguntas, el orden de preguntas aleatorio para que él entienda que si, por ejemplo, estamos en un laboratorio, no se visualicen el mismo formulario y el estudiante crea que son diferentes temas, o mostrar el enlace para enviar a otra respuesta. Esto sobre todo en estudios sondeos para multiplicar los posibles personas que estamos haciendo en el sondeo. Aquí ya tiene que irse ya más a algo muy específico y es cuando trabajamos con dispositivos de Google como el Chromebook, que ya está todo sobre plataforma de Classroom. Entonces esta es la configuración básica y esencial. Aquí es cuando yo digo quiero enviárselo a un listado de estudiantes previamente configurado, ¿cierto? En los contactos de nuestra cuenta y ahí puedo hacerlo. O pegar acá los nombres de los estudiantes, los correos de los estudiantes y decirle que lo incluya dentro del correo electrónico para que él responda ahí mismo. Puedo insertar el formulario o puedo ya trabajarlo a nivel de código dentro de un sitio web para el objetivo pertinente, compartirlo en Facebook o Twitter. Esa es la forma de enviar. Aquí vemos cómo puedo deshacer cambios, hacer una copia del formulario, mover a la papelera, obtener previamente el enlace e imprimir. El formulario o el instrumento lo puedo compartir con varios profesores solamente agregando el correo electrónico de dichas personas, el editor de secuencias de comando, los complementos y algunas que otras preferencias. Esto es como ustedes ven a nivel general de menús, pero acá vemos otro menú donde puedo y me permite agregar una pregunta. Este es el caso, doy el nombre de la pregunta y aquí las opciones de respuesta, donde tenemos respuesta corta, respuesta por párrafo. En esta por párrafo yo puedo decirle cuántos son los caracteres máximo y mínimo de la respuesta. Varias opciones, aquí como lo vemos es A o es B, acá en este caso, varias casillas y es cuando yo pregunto con posibilidad de varias respuestas o un menú desplegable, ¿cierto? Que aparece en la respuesta o subir un archivo. Esto es supremamente importante porque nos permite
optimizar procesos de entrega de información por parte de los estudiantes. Entonces, aquí cuando le decimos subir archivos, permite subirlo de acuerdo con las configuraciones que yo estime. Algo importante a destacar es que el nivel de la capacidad de nuestra cuenta de Gmail se puede ver afectada por la recepción de estos archivos. Una escala lineal, cuadrícula varias opciones, cuadrícula de casillas o el formato de fecha y hora. Entonces vamos a ver algunos ejemplos acá de cómo yo puedo tener esa información. Donde aquí están los tipos de pregunta que se pueden hacer. Aquí vemos otro tipo de respuesta de selección múltiple donde yo puedo seleccionar varias casillas. Vamos a ver un ejemplo concreto de un tipo de evaluación que contiene varios formatos de preguntas donde pueden apreciar su uso y aplicación. Entonces aquí estoy haciendo la evaluación de un curso y aquí está cómo puedo calificar en una escala, cómo configuro y cómo me permite hacerlo. Entonces, en una escala en columnas y filas, así lo puedo hacer, o preguntas abiertas. Es aquí donde vemos cómo el verdadero uso de esta importante herramienta para un ejercicio académico que nos hace un poco más fácil la vida en términos de evaluación y recopilación de información. Por supuesto, retomar otra vez lo que es la exportación a una hoja de cálculo para la reutilización de la información. Es así como doy final a este video tutorial muy importante de formularios de Google administrado por Google Drive o directamente desde la herramienta.